clasificar las lesiones de tejido blando, las heridas, heridas cerradas y heridas abiertas. Heridas cerradas no pierden la solución de continuidad de la piel, heridas abiertas sí pierden la solución de continuidad de la piel. Un ejemplo claro de heridas cerradas sería un hematoma, ¿ok? Y un ejemplo de herida abierta ya puede constar desde cualquier raspadura que tenga que ver con la piel, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunas clasificaciones, ¿verdad? De lo que vamos con respecto a heridas abiertas, ¿ok? Que serían cortante, punzante y laceración. Y luego tenemos la herida contusa, que hace parte de las heridas cerradas, ¿ok? Bueno, la herida punzante, como pueden ver, vamos a ver un pequeño orificio, ya va a depender, ¿verdad?, del mecanismo o la etiología que va a producir la lesión. Podemos entender entre un destornillador, un clavo. Luego tenemos la herida cortante, que normalmente se da con arma blanca. Puede ser arma blanca, puede ser cuchillo, puede ser vidrio. Luego tenemos la herida contusa. La herida contusa, como dijimos, no va a perder la solución de continuidad, ¿ok? Es una herida que se produce a través de objetos que tengan punta roma, por ejemplo, como martillo. O sea, son aquellos que no van a poder perforar la piel. Y luego tenemos la laceración, que acá puse un ejemplo que sería como el rallador, ¿ok? Que es el famoso que te caes en el piso de cemento y te raspas la piel, ¿ok? Como ya hablamos, herida es la pérdida de continuidad, que sería la cubierta cutánea de la piel. Es la que con frecuencia se produce en simultánea o diferida pérdida de sustancias por la acción de diversos agentes causantes y que puede extenderse hasta los tejidos y órganos subyacentes. ¿Qué significa eso? Que va a depender de la región, va a depender, ¿verdad?, del mecanismo que me va a producir la herida para que pueda alcanzar algunos órganos, o en el caso de, ¿cómo se dice? En el caso, por ejemplo, de una herida profunda, de que podamos perder lo que sería la parte del miembro, en las extremidades, como una amputación, o en el caso del abdomen y el tórax, que puede afectar algunos órganos. Bueno, la herida contusa es el ejemplo más común de lo que sería una herida cerrada, ¿okay? Ya hablamos de la clasificación de heridas, heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas contusas son heridas cerradas. La más simple, como ya mencionamos, es un hematoma, que es más conocido como moretón, ¿okay? Causadas por objetos romos con bordes irregulares, y se produce cuando la fuerza del impacto supera la elasticidad de la piel, pero no hay pérdida de solución de continuidad de la piel, ¿okay? La fuerza del golpe lo que va a hacer es causar daño en las capas del tejido, y eso va a producir un sangrado interno, ¿okay? Por eso es que se forma esa mácula así bien roja que nosotros vamos a observar al principio, luego se vuelve morada, luego se vuelve amarilla, y así se va produciendo la cicatrización de esa herida, ¿ok? La sangre y otros fluidos se van a infiltrar en los tejidos circulantes. Como dijimos, la zona se va a hinchar, se va a poner roja y cambia de color. Entonces, un ejemplo de heridas contusas es un hematoma. Aquí les coloqué algunos ejemplos de lo que sería herida cerrada, ¿okay? No hay una pérdida de solución de continuidad de la piel, que ya puede ser, por ejemplo, como un golpe que va a producir un hematoma,
Un accidente automovilístico, que es muy común, ¿verdad?, en el caso de las personas que no usan cinturón, ¿ok? Al recibir el impacto, sufren un golpe en lo que sería por el volante. Creo que sí, volante. Sí. ¿Okay? Lo que sería por el volante. Eso sería una lesión de herida cerrada. ¿Okay? Solamente que esto es mucho más complejo. Después vamos a ver que pueden causar diferentes tipos de lesiones que nosotros no podemos observar. No es solamente un hematoma. Podemos tener un hemotórax, podemos tener inclusive hasta un taponamiento cardíaco. Todo va a depender, ¿verdad?, de la fuerza y la región que fue afectada por el impacto. Esto, sin embargo, es en el caso de una persona que usa cinturón de seguridad. ¿Okay? Se queda la marca del cinturón de seguridad por el impacto del accidente. ¿Qué pasó? Sí, puede haber fracturas también intercostales. A ver. Bueno, creo que al revés tenía que estar mi diapositiva. Primero hablar de lesiones de tejido blando cerrada, ¿verdad? Y después mostrar la imagen. Bueno, la lesión de tejido blanco, cuando hablamos de una herida cerrada, se trata de una herida que va a estar ubicada debajo de la piel. Como dijimos, no va a tener una pérdida de solución de continuidad. ¿Cuáles son aquellas que podemos encontrar? Heridas contusas, en ese caso vamos a encontrar los hematomas, aplastamiento o compresión. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que yo voy a tener? Edema, dolor, cambio de coloración, signos de hemorragia interna y estado de shock. ¿Okay? Todo eso va a depender, ya les digo, ya de acuerdo a la situación, de acuerdo al impacto. Por eso siempre tenemos que hacer una evaluación para poder determinar cuál fue la causa y cuáles pueden ser los órganos afectados. ¿Por qué? Porque en una lesión de tejido blando, cuando es cerrada, nosotros no podemos observar lo que pasa en el interior. Sin embargo, debemos hacer una evaluación y de acuerdo a los signos que encontramos, poder sacar una conclusión de cuáles pueden ser los órganos afectados o qué puede estar produciendo, en el caso, por ejemplo, una fractura intercostal, produce mucho dolor, la persona no quiere movilizarse, le duele hasta para respirar. ¿Okay? Va a tener una respiración cortita. ¿Por qué? Porque no quiere expandir mucho los pulmones. ¿Okay? Porque eso causa mucho dolor en el caso de una fractura intercostal. ¿Okay? Algunos signos de hemorragia interna que podemos tener, por ejemplo, son hematomas, en el caso de un traumatismo abdominal. ¿Okay? Podemos tener hematomas o podemos tener signos de irritación peritoneal. La persona no va a querer que se le examine el abdomen porque causa mucho dolor. O va a tener los músculos del abdomen como bien duros, ¿ok? Se dice abdomen en tabla, ¿ok? Entonces no va a permitir una buena exploración porque causa mucho dolor. Porque hay líquido en la región del abdomen, ¿ok? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar señales de sangrado interno como zonas sensibles, ¿ok? Como ya les mencioné, zonas en las cuales el paciente no va a querer dejar que le examinemos porque causa mucho dolor, ¿ok? Zonas inflamadas, zonas magulladas o duras en el cuerpo, pulso pálido y débil, ¿ok? Porque en algún lado va, como tenía un profesor de clínica que decía, que si la canilla está abierta o si la manguera tiene agujeros, no va a llegar con la misma presión, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener un pulso pálido y débil.
Vamos a tener una piel que se va a sentir fría o húmeda o pálida y azulada. También podemos tener vómitos con sangre o tos con sangre. ¿Okay? Vómitos con sangre en el caso que haya una lesión abdominal y tos con sangre en el caso que haya una lesión a nivel del tórax, a nivel pulmonar. ¿Okay? Sed excesiva, una extremidad lesionada que está azul o extremadamente pálida. Estado mental alterado, como el que la persona se encuentre confundida, débil, somnolienta o inconsciente. En el momento que nosotros asistimos a una persona, ¿verdad?, accidentada, al principio, si no es una lesión demasiado grave, ¿okay?, en ese momento ella siempre va a estar consciente. ¿Okay? Pero eso puede variar en el transcurso, ¿verdad?, de la atención. Por eso siempre debemos evaluar si hay algún cambio en el nivel de conciencia. El cuerpo siempre va a tratar de, ¿cómo sería la palabra? Siempre va a tratar de suplir esa necesidad al principio, pero luego ya no va a ser posible. ¿Okay? Entonces ahí nosotros ya vamos a encontrar alteraciones en el nivel de conciencia. Bueno, ¿cuándo vamos a llamar al servicio de emergencias médicas? ¿Okay? No vamos a llamar en cualquier caso, por ejemplo, una lesión cerrada de un hematoma leve, ¿okay? Porque eso no amerita llamar al servicio de emergencias médicas. ¿Cuándo vamos a llamar? Vamos a llamar cuando una persona se queja de un dolor grave o que no puede mover ninguna parte del cuerpo sin sentir dolor. ¿Okay? Cuando nosotros creamos que la causa de la lesión fue suficientemente grande o muy grave como para causar daños graves. ¿Okay? Una extremidad lesionada esté azul o extremadamente pálida. El abdomen de la persona esté sensible o distendido, la persona esté vomitando o tosiendo sangre, o la persona muestre señales de estado de shock, o se siente confusa, somnolienta o inconsciente. ¿Okay? Bueno, como sabemos, tenemos algunas lesiones como el simple moretón. ¿Okay? ¿Qué nosotros vamos a hacer en este caso? Podemos hacer una simple acción como colocar un hielo, ¿okay?, encima de esa lesión, pero no directamente sobre la piel. ¿Okay? Porque el hielo, cuando se coloca directamente sobre la piel, quema. ¿Okay? Siempre debemos de colocar algún trapito, alguna toalla o algo para colocar encima posteriormente el hielo. ¿Okay? Porque esta simple acción de colocar un hielo parece algo muy, ¿cómo se dice? Parece algo muy simple, pero ¿qué eso puede causar? Puede causar que haya que baje la inflamación, disminuye el dolor, ¿ok? Y todo eso puede ayudar a mejorar y que esto evolucione más rápidamente, ¿ok? Por eso siempre ven que cuando un jugador de fútbol se lastima, lo primero que hacen es colocarle hielo, ¿ok? Se van y le venden así una bolsita de hielo. ¿Por qué? Porque eso disminuye la inflamación y ayuda a que haya una mayor recuperación. ¿Ok? Bueno, pues tenemos, como ya les mencioné, ya un simple moretón. Esto es un traumatismo abdominal cerrado, ¿verdad? Aquí podemos ver un hematoma en la región abdominal. Esto que ya mencionamos, ¿verdad?, que sería un accidente automovilístico, el impacto del volante contra el tórax no puede causar una lesión cerrada. Y aquí tenemos una lesión por aplastamiento, ¿ok? Que aplastamiento ya dice, ¿verdad?, que sería un objeto que se cae por nosotros y causa una lesión interna de los tejidos blandos.
Bueno, luego tenemos lesiones abiertas de tejido blando. Abiertas es la pérdida de continuidad de la piel, ¿ok? Puede ser solamente la piel, como también puede pasar todas las capas de la piel, afectar músculos, afectar nervios, hasta pueden afectar órganos, ¿ok? ¿Cuáles son las más comunes que vamos a tener? Son las heridas abrasivas o heridas por erosión, ¿verdad? Que se producen cuando hay un rozamiento de la piel con objetos ásperos. Ya puede ser desde una caída en el piso hasta un accidente de moto, ¿okay? Que por el asfalto causa un rozamiento y tenemos el resultado que serían las lesiones abrasivas, ¿ok? Esto, si no se higieniza bien, estas heridas inclusive hasta pueden llegar a infectarse, ¿ok? Y es muy doloroso este tipo de heridas. O sea, la mayoría seguro ustedes ya saben, porque no creo que nadie haya sido santito acá en su infancia. Bueno, como dijimos, es la lesión más común, daña la capa más superficial de la piel, es una lesión muy dolorosa, tiene un sangrado escaso o nulo y aquí es muy importante irrigar bien la piel. Ya podemos hacer con agua o con suero fisiológico. Obviamente que si tenemos suero es mucho mejor que hacerlo con agua. Y jabón, acá me faltó colocar jabón antiséptico, ¿verdad? Jabón antiséptico ya puede ser iod jabón, puede ser clorexidina, como puede ser cualquier jabón antiséptico. Entonces, por más de que duela mucho, la primera acción siempre va a ser lavar bien la herida, ¿ok? Vamos a lavar bien con agua, con un jabón antiséptico o con suero y un jabón antiséptico, ¿ok? Porque hasta estas heridas más simples se pueden infectar. Una vez que haya una pérdida de solución de continuidad de la piel, ya van a haber infiltrado de los gérmenes, ¿ok? De cualquier parte, ¿entienden? Entonces por eso tiene un riesgo de infección. Luego tenemos las heridas cortantes, ¿ok? Que van a ser producidas por objetos afilados. Ya puede ser latas, vidrios, cuchillos, todo objeto que pueda causar daño que sea afilado, ¿ok? Los bordes de la herida, en las heridas cortantes, son bien definidos. La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante. Eso va a depender mucho de la profundidad y la región donde se causa la lesión. O sea que si hacemos, si nos lastimamos en una lesión en la cual tengamos muchos vasos sanguíneos o tengamos vasos sanguíneos de gran calibre, obviamente que vamos a tener una hemorragia más severa, una hemorragia más grave. Bueno, los riesgos en este caso son infección y hemorragia. Los indicadores de gravedad en una herida cortante va a depender de la profundidad, ¿ok? La contaminación del elemento causante de la herida y la parte del cuerpo afectada, ¿ok? La profundidad va a depender de la región, ¿ok? De qué tan profundo sea, contaminación del elemento causante, ¿ok? Que puede ser un cuchillo que esté herrumbrado, ¿ok? Y, como dijimos, la parte del cuerpo que esté afectado. ¿Cuáles son las heridas cortantes? Son estas, ¿ok? ¿Cuál es lo característico aquí? Son bordes bien definidos, ¿ok? Aquí se nota que algo seccionó esta parte de mi piel, porque todo el mundo está... Cosas peores ustedes van a ver. ¿Eh? ¿Ya te cortaste? Ya todos nos cortamos, yo también. Yo tengo una herida en mi pie así de grande que me tropecé con un
Yo me había tropezado con uno de esos clavos enormes así. Encima estaba arrumbrado y me cortó, me seccionó una parte de mi pierna. Al principio no se siente dolor, después lo que duele. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de las heridas cortantes? Es que los bordes son bien definidos, ¿ok? Da para observar muy bien de que esta región pertenecía, ¿verdad?, a la unión de los dos, ¿ok? Que vamos a ver la diferencia después con otra lesión, que los bordes no son bien definidos, ¿ok? Entonces, una herida cortante, nosotros vamos a ver que los bordes son bien definidos, que al aproximar para hacer un punto, van a encajar muy bien, ¿ok? Bueno, luego tenemos las heridas que clasificamos por laceración, ¿ok? Que es lo mismo, una ruptura de la piel, todas las heridas abiertas pierden la solución de continuidad de la piel. Comúnmente va a ser causado también por un objeto punzante, ¿ok? Aquí, por ejemplo, los cuchillos son aquellos cuchillos ¿cómo sería? Que tiene serrucho, ¿ok? Aquellos cuchillos que tienen ceja. Bueno, acá nosotros le decimos serrucho, ¿verdad? Sí, cuchillo con serrucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de lesiones esto van a causar? Pueden ser lesiones lineales o estrelladas. ¿Qué significa eso? Que mi herida no va a tener los bordes bien definidos, ¿ok? Las laceraciones profundas pueden cortar capas de tejido adiposo, músculos, nervios, como vasos sanguíneos, como cualquier tipo de lesión, herida abierta. El sangrado puede ser intenso, como puede ser que no haya sangrado. Y es un riesgo alto de infección también. Bueno, luego tenemos las heridas o sea, que serían las heridas abiertas, que se llaman avulsiones, ¿ok? Es una lesión grave de tejido blanco. Una parte de la piel se desgarra parcial o completamente. A menudo daña tejidos más profundos, ocasionando un sangrado significativo. Y a veces una fuerza violenta puede desgarrar completamente y producir una amputación, ¿ok? Entonces, esto es una herida que nosotros vamos a llamar avulsión. Entonces, si yo secciono completamente el dedo, es amputación, ¿ok? Bueno, luego tenemos lo que sería la amputación. En la amputación involucra extremidades u otras partes del cuerpo, pero normalmente extremidades, ¿ok? Porque si tenemos una amputación del tórax o el abdomen, no va a estar más vivo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de heridas por amputación, normalmente son de extremidades. Y el sangrado puede presentarse masivamente, ¿ok? A ver. Bueno, en el caso de las heridas por amputación, ¿cómo yo voy a conservar el miembro que fue amputado? ¿Ok? Entonces, vamos a poner en el caso de los dedos. Voy a recuperar el dedo, ¿verdad? O alguien va a hacer por mí. Va a higienizar eso, va a guardar en una bolsa y dentro de otra bolsa se coloca hielo con agua. Entonces eso se lleva al servicio de emergencia. No se coloca directamente sobre el hielo, ¿ok? Es hielo con agua y dentro de otra bolsa colocamos lo que sería el miembro que fue amputado. Y suerte que desayunaron todos ya. Bueno, luego tenemos las heridas punzantes, ¿ok? Son producidas por objetos
puntiagudos como clavos y agujas. ¿Cuáles son los riesgos? Infección por tétanos principalmente, porque la mayoría de estas heridas son por clavos, ¿ok? Y los clavos casi siempre están herrumbrados, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores de gravedad? La profundidad, la contaminación del elemento causante de la herida y parte del cuerpo que fue afectado. Pero no solamente van a ser clavos, ¿okay? Puede ser como un destornillador, en el caso de, por ejemplo, de los asaltos, que normalmente siempre se hacen en el abdomen o en el tórax, ¿ok? Y también pueden ser heridas por arma de fuego. Eso también son heridas punzantes, ¿ok? Entonces, ¿pero cuál va a ser la diferencia de las heridas por arma de fuego? Que normalmente tienen una entrada, tienen una herida, una zona de entrada y una de salida, ¿ok? Entonces ahí nosotros siempre tenemos que hacer la exploración del cuerpo y verificar todos los orificios. Queda mal eso, pero sí, hay que verificar todo. La parte de adelante y la parte de atrás, ¿ok? Porque si nosotros estamos ante una persona inconsciente, encontramos una herida en la región del abdomen, pero no está sangrando, ¿ok? Y nosotros no revisamos la parte posterior del tórax. ¿Y qué encontramos? Que el sangrado está viniendo de esa zona. Entonces lo más probable es que sea una herida por arma de fuego. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que serían heridas punzantes, ¿ok? ¿Qué? ¿Quién habló? Bueno, lo mismo, herida por punción, que va a ser producido por un objeto puntiagudo. El sangrado interno puede ser severo en el caso de un arma de fuego, puede haber herida de salida, herida de bala es una herida punzante, y si el objeto permanece en la herida, se denomina objeto incrustado, que salió en el examen de ustedes, creo, ¿verdad? Objeto incrustado. Y ustedes saben que los objetos incrustados no se retiran hasta llegar al sistema de salud, hospital o lo que sea que esté más cerca. Bueno, ahí lo mismo, ¿verdad? Que es lo más común, que es heridas por clavos. Bueno, ¿cuál es la atención general que nosotros vamos a dar para heridas abiertas? Incluye control de sangrado, prevención de la infección y uso de apósitos y vendas, ¿ok? O sea que si yo me encuentro en una situación de un desmembramiento, de una amputación, mi primer paso va a ser controlar el sangrado, ¿ok? Luego ya nosotros vamos a verificar lo que serían los otros riesgos que puede presentar. En el caso de que sea una lesión más leve, nosotros hacemos la prevención de la infección con una buena higienización de la herida, usando antisépticos, ¿ok? Y luego cubrimos con apósitos y vendas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante una hemorragia, la hemorragia es lo que nosotros debemos de controlar como primer paso. Bueno, en heridas abiertas, como ya mencionamos, la mejor defensa inicial es limpiar la zona, ¿ok? En heridas leves podemos limpiar con agua y un jabón antiséptico. Irrigar significa que tenemos que usar mucha agua o mucho suero fisiológico con grandes cantidades de agua para eliminar residuos y gérmenes, ¿ok? Mayormente la gente usa, en estos casos de esta herida, agua oxigenada. Eso no es, ¿cómo sería? No es el primer paso,
que nosotros debemos realizar. En primeros auxilios nosotros no usamos agua oxigenada. Aquí lo primordial es usar suero fisiológico y un antiséptico, ya sea clorhexidina, iod jabón o un jabón antiséptico. No se usa agua oxigenada, porque el agua oxigenada no limpia nada, ¿entienden? Entonces nosotros no utilizamos o no es recomendable usar agua oxigenada. En las lesiones de herida grave, nosotros no vamos a lavar heridas que van a requerir una atención médica, ¿ok? Ya que el lavado de la herida va a involucrar un mayor daño tisular, ¿ok? Nosotros podemos inclusive producir más sangrado intentando limpiar la zona, ¿ok? La prioridad, como dijimos, es controlar el sangrado. Yo mucho calor siento, chicos, no sé ustedes. Pero yo demasiado calor siento. Bueno, esto le puse a modo de información, ¿ok? En primeros auxilios nosotros nos vamos a encontrar con una herida contaminada, ¿ok? ¿Por qué? Porque son las heridas traumáticas. Las heridas limpias y limpias contaminadas mayormente son cirugías programadas, ¿ok? Entonces, nosotros en primeros auxilios, todas las heridas con que nos encontremos van a ser heridas contaminadas, ¿ok? Y las sucias infectadas ya son técnicamente las heridas que fueron infectadas, ¿ok? Y las heridas por mordedura de perro. Las heridas por mordedura de perro son sucias contaminadas. ¿Okay? Ese es un ejemplo que hay que tener en cuenta. Las heridas de perro, por eso nunca se suturan con puntos continuos o puntos así que estén bien cerrados, ¿okay? Porque eso siempre va a supurar, ¿okay? Solamente se hace una aproximación del tejido, pero no se sutura así como para que se quede una cicatriz, ¿okay? Eso se cicatriza por segunda intención. Bueno, a veces la mejor atención para una lesión de tejido blando ya es suficiente para prevenir una infección. ¿Cuáles son las señales de infección que yo voy a tener, que son los señales del tumor? ¿Okay? Una inflamación, rubor, significa que se va a colocar rojo alrededor, calor, la herida va a estar caliente, ¿okay? Nosotros al apoyar la mano vamos a sentir que la herida está caliente y la persona va a sentir dolor. Esas son las señales de infección, ¿ok? Las infecciones graves inclusive pueden hacer que la persona presente fiebre. En ese caso, esa persona debe de buscar ayuda médica porque lo más probable es que va a necesitar iniciar tratamiento antibiótico, ¿ok? Si observamos señal de infección, debemos de mantener la zona limpia. Por eso en las heridas abiertas es muy importante realizar curaciones, ¿ok? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a determinar si una persona necesita puntos de sutura? Si observamos que los bordes de la piel se encuentran separados, por ejemplo en el caso de una herida cortante, ¿ok? Una herida cortante. Va a tener que recibir puntos de sutura. Los puntos de sutura aceleran el proceso de curación, ¿okay? Disminuyen las posibilidades de infección. ¿Por qué? Porque nosotros aproximamos los bordes de la piel y los elementos, ya sea como tierra, arena, lo que sea, no ingresan a los tejidos por debajo de la piel. Y reducen al mínimo las cicatrices. Eso ahí depende mucho del que te hace la sutura. Porque si te hace una sutura muy fea, la cicatriz se va a quedar así. ¿Okay? Hay diferentes tipos de sutura. Las intradérmicas son las que son más lindas. Creo que ustedes el año pasado ya hicieron un curso de sutura, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Qué pena. Bueno, entonces,
¿Cuál es, en el caso, por ejemplo, de una mordedura de perro, no se hacen puntos continuos, ¿ok? Solamente se aproxima, por ejemplo, si mi herida mide 5 centímetros, yo voy a hacer un punto en el medio, ¿ok? Solamente aproximando las partes de la piel, ¿ok? Y el resto de los dos extremos se va a quedar para supurar la herida, porque por ahí va a salir pus, ¿ok? La mordedura de perro es una herida sucia, contaminada. Bueno, ¿cuáles van a ser las lesiones graves que van a requerir sutura? Sangrado de una arteria o sangrado no controlado. Heridas que muestran músculo o hueso, que también involucren articulaciones, que se van a abrir ampliamente. ¿Qué significa eso? Articulaciones del codo, articulaciones de la rodilla. Entonces todas las heridas en las cuales yo voy a encontrar aproximado a estas regiones van a necesitar sutura, ¿ok? Porque con cualquier movimiento que yo realice siempre voy a dañar el tejido, ¿ok? Heridas con objetos grandes profundamente incrustados y heridas por mordeduras de humanos o animales. Pero ya hablamos que en heridas de mordedura de perro, ¿cómo vamos a realizar la sutura? ¿Cómo vamos a usar apósitos y vendas? ¿Okay? Todas las heridas abiertas necesitan cobertura para ayudar a controlar el sangrado y prevenir infección. Estas coberturas normalmente se conocen como apósitos y vendas. Bueno, los apósitos van a ser almohadillas que vamos a colocar directamente sobre la herida, ¿ok? Pueden absorber sangre y otros fluidos, ¿ok? Van a minimizar el riesgo de infección. Los apósitos, en ese caso, deben ser estériles. Los apósitos más grandes se utilizan para cubrir heridas más grandes. Creo que eso es muy obvio, ¿verdad? Y algunas tienen superficie antiadherente para que no se pegue a la herida, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos los apósitos que se pueden comprar, como tenemos apósitos que nosotros mismos podemos realizar, ¿ok? ¿Cómo vamos a realizar un apósito? Con una gasa y algodón, ¿ok? Entonces el algodón se va a encontrar en el centro y nosotros vamos a cubrir eso con una gasa. Y eso ya es un apósito. El algodón va a servir para absorber la sangre y la gasa va a servir para que no se adhiera directamente a la herida. Porque algodón, si se dieron cuenta, nunca se utiliza en una herida abierta. ¿Por qué? Porque si voy a intentar limpiar algo con algodón en una herida abierta, se va quedando los residuos del algodón y se pega todo, ¿ok? Entonces, siempre vamos a usar apósito o gasas, nunca algodón directamente sobre la herida. Bueno, luego tenemos lo que sería el apósito oclusivo, que es una venda o apósito que cierra la herida o zona dañada del cuerpo y evita que se exponga al aire o al agua. Ayudan a prevenir infección. Tenemos apósitos de fábrica como también apósitos que vamos a poder improvisar, ¿ok? Esto, por ejemplo, nosotros le llamamos a esto como, se me fue su nombre, pero 3 puntas. Se me fue Telo su nombre. Curativo de 3 puntas, ¿ok? ¿Por qué de 3 puntas en el caso del tórax? ¿Okay? Si se dieron cuenta, aquí tenemos una herida. ¿Cómo se llama este tipo de herida? No entendí.
Herida punzante, ¿ok? En la región del tórax, ¿ok? Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en este caso? Si hay una herida, primero tenemos que hacer una exploración, ¿verdad? Ver si esta herida traspasó todas las capas, ¿ok? Porque no es necesario colocar una venda de 3 puntas si es que mi herida no atravesó todas las capas, ¿ok? En el caso de que sí haya atravesado y que haya llegado a la región interna del tórax, yo necesito usar una venda de 3 puntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto permite que la persona, al hacer una inspiración, no ingrese aire por este orificio. Y cuando la persona hace una expiración, permite tranquilamente que salga el aire que ha ingresado en esa región, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una lesión a nivel del tórax, principalmente, no sé si ustedes llegaron a ver, bueno, pero no todos acá me siguen en el Instagram, pero yo la vez pasada publiqué una venda de 3 puntas en el caso de una lesión de tórax posterior, que daba para ver muy bien, era una laceración. Daba para ver cómo cuando la persona inspiraba, esto por presión se adhiere ahí, tipo como chupa, ¿ok? Y ahí se pega, entonces no permite que ingrese aire, ¿ok? Entonces en el caso de lesión de tórax, se utiliza venda de 3 puntas, que es un apósito oclusivo. Bueno, luego tenemos las vendas que tenemos de diferentes tipos, de diferentes tamaños y de diferentes tejidos, ¿ok? Las vendas que podemos utilizar para mantener, ¿ok?, los apósitos en su lugar, ¿ok? Eso nosotros podemos utilizar para causar más presión, ¿ok?, con la venda para que pueda controlar el sangrado. También podemos usar para proteger una herida de la suciedad y también podemos usar para dar soporte a una extremidad o parte del cuerpo. Por ejemplo, para dar soporte a una extremidad o parte del cuerpo utilizamos en el caso de una férula, ¿ok? Una férula se hace la base de yeso y nosotros le damos sostén con una venda, ¿ok? Entonces la venda sirve para, ¿cómo sería la palabra técnica, digamos? Para cubrir, ¿verdad?, completamente y fijar, para inmovilizar el miembro, ¿ok? El yeso es la base y con la venda nosotros inmovilizamos el miembro. Bueno, luego tenemos las compresas adhesivas, ¿ok?, que son almohadillas de gasa antiadherentes sobre una tira de cinta adhesiva. Estos, por ejemplo, son comerciales, ¿verdad? Pero nosotros también podemos realizar. ¿Cómo vamos a realizar? Con una gasa con vaselina, ¿ok? Una gasa con vaselina líquida. Eso impide que se adhiera directamente a la piel, ¿ok? Y cubrimos con leucoplast. Bueno, tipos de vendas. Vamos a tener las vendas enrolladas, que van a ser hechas, hay vendas tipo gasa se llama, que como dijimos están disponibles en varios tamaños. Se pueden utilizar para envolver manos, muñecas, brazos, tobillos, ¿ok?, que son las vendas de mayor tamaño. Las vendas se venden por centímetro y por metro, ¿ok? Por ejemplo, 10 centímetros, 3 metros, ¿ok? Entonces, hay vendas que son más grandes y tienen más metros, ¿verdad?, digamos, que sirven para envolver otras partes del cuerpo como el tórax y el abdomen, ¿ok? Bueno, ahí les traje, ¿verdad?, un ejemplo. Esto ustedes tienen en su libro, ¿verdad?, que sería una venda enrollada. ¿Cómo vamos a realizar?
En el caso, por ejemplo, de un apósito que queramos fijar en esa región, el apósito, y simplemente enrollamos alrededor, ¿ok? Y al final te pueden cortar con una tijera y atar, ¿verdad? Para fijar, para que esto no se... ¿cómo sería la palabra? No, no va a salir, pero se afloja eso, ¿okay? La presión que vos le colocaste, con los movimientos eso se va aflojando, ¿ok? Sí, para fijar, ¿ok? Luego de terminar, porque nosotros, en el caso, por ejemplo, de las extremidades, siempre debemos de observar, ¿verdad? Lo que sería la parte de la mano, si no se está poniendo cianótica, si no se está poniendo fría. ¿Por qué? Porque eso indica que hicimos nuestro vendaje con mucha presión y eso está ocluyendo, ¿verdad? Lo que serían los vasos sanguíneos. Entonces, siempre que vamos a colocar una venda posteriormente, debemos de evaluar. Esto es lo que yo le mencioné, el caso de una férula, que nosotros podemos utilizar también venda. La férula se hace de yeso, ¿ok? Y luego nosotros vamos envolviendo y fijando con una venda, ¿ok? Esto sirve para inmovilizar el miembro, ¿ok? Esto, por ejemplo, no se utiliza en fracturas. Bueno, luego tenemos las vendas elásticas, ¿ok? Que son diseñadas para mantener una presión continua sobre parte del cuerpo. Cuando una venda le aplica correctamente, puede controlar inclusive la hinchazón o dar soporte a una extremidad lesionada. Permiso, un ratito. Hola, profe. ¿Sí? Sí, ahí arriba, en el cuarto piso. Dale, profe. El de RCP nomás, no hace falta que sea el otro, el grandote. Solo el de RCP y el ambú también, por favor. Dale, dale, gracias. Dale, gracias, profe. Chau, chau. Bueno, misericordia. Bueno, tenemos las vendas elásticas, ¿ok? Una venda elástica que se aplica incorrectamente puede causar lo mismo que ya mencionamos. Puede restringir el flujo sanguíneo y eso puede causar daños en los tejidos, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo de lo que sería una venda elástica. Y ahí está lo mismo, como es la misma forma como se coloca. Bueno, esto yo les voy a dejar para que ustedes lean en sus casas porque es muy simple, que son algunas pautas de atención específica para heridas abiertas o leves. Aquí le coloqué una imagen, ¿verdad? Que es a modo de recordación. Siempre que nosotros vamos a realizar una atención, siempre debemos de hacer un lavado de manos y uso de guantes de látex, ¿ok? Para no tener contacto con fluidos, ¿ok? En el caso de la sangre. Aquí esto es lo mismo también, a ver si hay algo importante acá. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es siempre la discusión de todo el mundo, ¿ok? El uso del torniquete. Para empezarlo, ya antes que me digan, el uso del torniquete se hace en último caso, del último de los últimos, cuando ya no hay esperanza prácticamente y nosotros queremos salvar la vida, ¿ok? Aquí, en el caso que yo voy a usar un torniquete es porque esa persona, en el caso, por ejemplo, de una
una herida de uno de los miembros, porque en los miembros nomás se puede utilizar torniquete, y haya mucha hemorragia, en el caso de una amputación, que ya no, ese miembro ya no va a, ¿cómo se dice? Que ya no se va a poder salvar. En ese caso, en el último caso, solamente en ese caso se usa torniquete. Si yo voy a usar torniquete, tengo que anotar la hora principalmente, ¿ok? La hora exacta y el minuto exacto en que yo coloqué el torniquete. No se hace eso de colocar el torniquete y cada 15 minutos aflojar el torniquete, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso puede producir, se ocurre una coagulación sanguínea y esa coagulación puede subir y producir una embolia pulmonar, ¿ok? Entonces, si yo coloqué el torniquete se queda ahí hasta que la persona llegue al hospital, ¿ok? Tengo que anotar la hora y saber el momento en que yo coloqué el torniquete. Y como yo les dije, se usa en último caso, preferiblemente no se usa. Pero siempre van a ver en algunos cursos de primeros auxilios que se enseña cómo utilizar el torniquete, ¿ok? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sería un torniquete. Este es un torniquete fabricado, pero nosotros mismos podemos fabricar cualquier tipo de torniquete, ¿ok? Puede ser desde un cinto, de esos que no tienen hebilla, esos que usan los militares, que tiene una hebilla que es por presión, digamos, que vos ajustás hasta lo que vos querés y se cierra la hebilla. Se puede hacer con ese tipo, se puede hacer inclusive hasta con gasas, se da una vuelta por la gasa, ¿verdad? Y nosotros colocamos un lápiz, un bolígrafo y se va girando, ¿verdad?, produciendo presión, ¿ok? Son, por ejemplo, algunos tipos de torniquete que se puede hacer. Esto es un torniquete que es fabricado, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ni necesita torniquete, ¿verdad? Es solamente un video demostrativo, o sea, una foto demostrativa. En este caso, por ejemplo, es muy evidente que no necesita torniquete. Aquí yo no veo una hemorragia severa, no veo una amputación de miembro, no veo nada de eso en el cual yo necesite utilizar un torniquete, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son algunas situaciones especiales que yo voy a encontrar? Aplastamiento, amputaciones, objetos atravesados, lesiones en la boca, nariz, labios, pechos, dientes, tórax y abdomen. Las lesiones por aplastamiento es causada por una fuerte presión, ¿verdad?, contra una parte del cuerpo. A menudo una extremidad causa daño a tejidos blandos y otros órganos internos, ¿ok? Puede ocasionar una extremidad dolorosa, edematosa y deformada. Yo busqué muchísimas imágenes de lesiones por aplastamiento y no encontré. ¿Okay? Esta es una lesión por aplastamiento, ¿okay?, pero esta ya está en fase de cicatrización. ¿Okay? Aquí nos vemos ese rojo vivo de una herida reciente. Esto ya es una herida que está en proceso de cicatrización. ¿Okay? Esto es una cicatrización por segunda intención. ¿Okay? La cicatrización por primera intención es lo que se hace cuando se aproxima, ¿verdad?, lo que serían los extremos, ¿verdad?, de la lesión. ¿Okay? Y eso, como dijimos, por ejemplo, en el caso de una sutura, eso ayuda a la cicatrización. Esto es una cicatrización por segunda intención. La herida se deja abierta, esto tiene mucho cuidado, tiene que ser curaciones por personal de blanco exclusivamente, porque esto se puede infectar fácilmente. Y esto con el tiempo se va curando solo. ¿Okay? Cicatrización por segunda intención. ¿Qué? Eso ya va a depender mucho ya del cirujano y va a depender de la evolución de la herida, porque hasta un cierto punto nomás se puede hacer injerto.
De novo, passar um pouco. Onde aparece o osso, não pode fazer? No, acá no es. Esta persona se hizo. Oi? Esta persona se hizo injerto. Sí, porque acá no se ve. Acá se está haciendo una cicatrización por segunda intención. Porque ve el músculo cómo se observa ahí. Bueno, ¿cuáles son los signos de un aplastamiento? Ruptura de la piel, hemorragia externa, edema, dolor, cambio de coloración, posibles signos y síntomas de hemorragia y estado de shock. Los aplastamientos pueden causar una herida abierta ya como una herida cerrada. Va a depender del mecanismo y el objeto que produjo el aplastamiento. ¿Cuál partes del cuerpo mutilado? En el caso de una amputación, si una parte del cuerpo se ha desgarrado, como ya les mencioné, debemos de encontrar y envolverlo con una gasa estéril y colocar en una bolsa. Luego esa bolsa debemos colocar dentro de otra bolsa con agua y hielo. Objetos incrustados. Como ustedes ya saben, no se debe retirar ningún objeto incrustado. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a colocar apósito alrededor y inmovilizar ese objeto con una venda. ¿Ok? Para evitar que se produzca más daño y más hemorragia. Bueno, después, esto por ejemplo es muy fácil. Lesiones en la nariz. ¿Ok? Lesiones en la nariz pueden ser causadas por un golpe, ¿okay? Por un soco, ya le da una lesión en la nariz o una fractura en la nariz. ¿Qué es lo que puede hacer esto? Es causar una hemorragia. ¿Okay? Inclusive la presión alta en algunos casos, algunas crisis hipertensivas pueden causar una hemorragia de la nariz. ¿Okay? Algunos cambios de altitud también pueden causar hemorragias nasales. ¿Okay? ¿Qué nosotros podemos hacer en este caso? Hacer que la persona se siente, ¿okay? Con la cabeza ligeramente hacia adelante y pedirle que apriete las fosas nasales por un mínimo de 10 minutos. ¿Okay? Si en ese caso no cesa el sangrado, podemos colocar una bolsa de hielo. ¿Okay? Y si en ese caso, último caso, no funciona, debemos de realizar un taponamiento, que ustedes van a aprender eso en otorrino. ¿Okay? Taponamiento nasal. Bueno. Lesiones en el pecho, lesiones en el tórax, ¿okay? Constituye una de las principales causas de muerte por año. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué elementos, qué órganos tenemos en el tórax? Los pulmones y el corazón. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son aquellos que pueden causar accidentes automovilísticos, caídas, accidentes deportivos? ¿Ok? Fuerzas que puedan triturar o penetrar el tórax. Las heridas del pecho pueden ser cerradas como pueden ser abiertas. Una herida cerrada no rompe la piel, como ya dijimos. Las heridas en el pecho cerradas son causadas por objetos contusos, ¿verdad? Que tienen punta roma, que no van a causar una pérdida de la lesión de... ¿Entendieron ya lo que quise decir? Se me fue la palabra. Bueno, ¿cuáles son aquellos que pueden causar eso? Por ejemplo, accidentes automovilísticos como los volantes de dirección. ¿Okay? Las lesiones de tórax abierto se producen cuando un objeto penetra lo que sería la región del tórax, ya sea como un cuchillo, una bala, ¿ok? Y eso va a penetrar la pared torácica. Y las costillas también se pueden fracturar y romper la piel. ¿Okay? Entonces en el tórax podemos tener diferentes tipos de lesiones, pero siempre se van a clasificar en cerradas y abiertas.
Una fractura de costilla, por lo general, son causadas por una fuerza directa en el pecho, ¿ok? Nosotros haciendo RCP podemos causar una fractura de las costillas. Lo mismo un accidente automovilístico, el volante puede causar una fractura de costillas. Y las heridas punzantes en el pecho van de leves hasta mortales. Las heridas de bala y de puñaladas son ejemplos de lesiones punzantes, ¿ok? El objeto penetrante puede lesionar cualquier estructura o órgano en el pecho, incluyendo los pulmones, pueden lesionar los grandes vasos y el corazón, ¿okay? Que son las estructuras más grandes que vamos a encontrar en el tórax, ¿okay? Una lesión por punción puede dejar pasar aire en el pecho a través de la herida. Por eso debemos de hacer la exploración de la herida. El aire en la cavidad torácica no va a permitir que los pulmones se expandan normalmente. Y en ese caso vamos a hacer ese vendaje de 3 puntas. Bueno, las heridas punzantes van a causar diferentes grados de sangrado, ya sea interno o externo. Y una herida punzante en el pecho es una lesión de peligro de muerte, principalmente en la región del corazón. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, ahí tenemos 2 hojas, ¿okay?, que recubren el corazón, que sería el pericardio. En el pericardio se puede llenar de sangre y eso va a causar un taponamiento cardíaco, ¿okay? El taponamiento cardíaco ocurre en segundos, ¿okay? Porque hay solamente no sé, ¿cuántos ml cabe en el pericardio el líquido? 50 a 100 ml creo que, ¿verdad? Y eso en un segundo se puede llenar y eso evita que el corazón se contraiga, ¿verdad? Y eso va a producir lo que nosotros conocemos como un taponamiento cardíaco, ¿ok? Eso es algo que nosotros no podemos solucionar. Eso es directamente una toracotomía de urgencia, ¿okay? Que hay que abrir el tórax y ver dónde se está produciendo el sangrado. Si hay que hacer una sutura, se hace. Y normalmente siempre el cirujano está ahí con su mano en el corazón, ¿okay? Haciendo un masaje cardíaco. Ese es el masaje cardíaco en una toracotomía de urgencia. Entonces hay que evaluar muy bien a los pacientes que tienen lesiones principalmente en el tórax, en la región cardíaca. Aquí está lo que nosotros ya vimos, ahora lo que sería un vendaje oclusivo de 3 puntas. Bueno, ya estamos terminando ya. Ahora vamos a hablar de lesión abdominal, ¿ok? Al igual que una lesión en el pecho, una lesión en el abdomen puede ser abierta o cerrada. Las lesiones en el abdomen pueden ser muy dolorosas, ¿ok? Porque si hay líquido en el abdomen, causa irritación peritoneal. Incluso con una herida cerrada puede haber una ruptura de un órgano y causar hemorragia interna grave. Un resultado que va a dar shock hipovolémico. Es especialmente difícil determinar si una persona tiene una lesión abdominal interna si se encuentra inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder preguntarle si le duele, ¿ok? No vamos a poder, solamente vamos a tener algunas características que sería, por ejemplo, en la parte de la lesión abdominal, que el abdomen, los músculos del abdomen se contraen, ¿ok? Y se queda duro, pero es muy difícil determinar si la persona tiene una hemorragia interna, si se encuentra inconsciente. Porque no vamos a poder hacer la evaluación, digamos, de una forma adecuada. Siempre debemos de sospechar de una lesión abdominal cuando una persona tiene múltiples lesiones, ¿okay?
Principalmente los accidentes de moto, ¿ok? Que cuando el accidente de moto, cuando se cae, mínimo da 3, 4 vueltas por ahí, ¿ok? Y después hay que ver sobre qué impactó o cómo fue el impacto, ¿ok? De los accidentes de moto. ¿Ok? ¿Qué vamos a buscar en una lesión abdominal? ¿Ok? Señales de lesión abdominal grave, que una persona te va a referir que tiene dolor fuerte, ¿ok? Que le duele mucho. Vamos a encontrar moretones como esos que ya observamos, náuseas, vómitos, a veces vamos a encontrar vómitos con sangre, debilidad, sed, dolor y sensibilidad a una sensación de opresión en el abdomen, órganos que se sobresalen del abdomen. Esto, por ejemplo, es una evisceración, ¿ok? Cuando hay una ruptura, ¿verdad? Lo que serían todas las capas de la piel y hay una evisceración de los órganos, ¿okay? Que el intestino está por fuera del abdomen. Músculos abdominales rígidos, como ya mencionamos, que es el abdomen en tabla, y otras señales de estado de shock, ¿ok? Entonces, esos son lo que nosotros vamos a ver en lesiones de tejido blando. Ahora, tarea para la casa. Sí, hay que completar 15 puntos. Pero tiene tiempo hasta la parcial para entregarme, pero ahora me van a entregar en la plataforma. Van a hacer un trabajo de quemaduras, un resumen de quemaduras. Está en el capítulo de lesiones de tejido blando. Tiene 3 páginas, ¿ok? Así que no se plagueen, por favor. Solo tiene 3 páginas. Entonces me van a hacer un resumen y me van a alzar en la plataforma, ¿ok? Bueno, ahora